El actual panorama empresarial ha sido impactado por la pandemia mundial y se hace más necesaria que nunca la digitalización y, por supuesto, el diseño de la mejor arquitectura posible. Sobre este eje central va a girar esta sesión online que comenzamos ya. Hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, y es que esa arquitectura de TI viene además para dar respuesta a las cambiantes necesidades de los mercados, otro de los desafíos a los que las compañías se están enfrentando. Y para llevarlos a cabo de una forma exitosa, se debe contar también con una robustez, con una flexibilidad, por supuesto, y sin olvidar un óptimo rendimiento que permita soportar el creciente volumen de datos y las cada vez más grandes cargas de trabajo. Vamos a conocer durante los próximos minutos cómo IBM Power Systems permite afrontar estos retos y al mismo tiempo se logra hacer más moderna la estrategia tecnológica. Todo para adaptarse a la multinube híbrida, que es ya una realidad en las organizaciones. Y para hablar de todo esto, contamos con nuestra ponente, María Laura Díaz, IBM Power Systems Latinoamérica. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Mónica, por la presentación. La verdad es que el contexto que has pintado es exactamente, ¿no? O sea, hay dos cosas que se juntan, yo creo que tienen que ver con el contexto referido a la pandemia mundial que estamos viviendo ahora, que eso probablemente lo que hizo fue apresurar un poco vos hablaste de la era digital, yo hablo de la transformación digital, ¿no? Porque ciertamente nosotros tenemos, bueno, ustedes, los que están hoy escuchando acá, son distintos tipos de empresas muy grandes, quizás como IBM, empresas medianas, empresas pequeñas, y las empresas grandes sabemos que de alguna manera vamos a continuar, la historia lo dice. En el caso de IBM, nosotros antes de la crisis del año 30 ya IBM existía, vendía balanzas, ciertamente, no vendía computadores, pero bueno, digo, existía y se fue transformando. Y las empresas medianas probablemente van a seguir estando, y hay un grupo de empresas que tienen que pensar cuál va a ser la transformación que van a hacer en su propia empresa para poder mantenerse vivos con un negocio de aquí adelante. Entonces, nosotros como IBM, ciertamente, y antes de pasar a contarles algunos mitos y realidades que me gusta antes que nada desmitificar, básicamente, quiero contarles, por si alguno no lo sabía, que durante toda esta pandemia IBM, desde todas las organizaciones o todas las brands, no solamente Power Systems, sino también desde el resto de las áreas de negocio, ha mantenido ciertos offering o cierto soporte a las empresas para acompañarlos durante todo el periodo de COVID. Entonces, como ejemplo de eso es toda la industria de healthcare, a los que IBM le dio procesamiento gratis, ampliación de las máquinas para poder procesar gratis. O sea, realmente estamos y estuvimos bien cerca. Y de hecho, también me gusta decirlo, porque ahí sí ya empiezo a entrar un poquito en mi tema, que es la supercomputadora Summit, que es la supercomputadora que está trabajando con los científicos y demás para descubrir o tratar de aislar cuáles son los virus que están dentro del COVID-19, es Power. Es una supercomputadora Power. Entonces, también Mónica mencionaba que además de la transformación digital, y no solo por la pandemia, y acá es la otra parte, es por el volumen de datos, que cada día es más creciente. Entonces, en virtud de ese volumen de datos cada día más creciente, yo creo que ahí es donde empezamos a tener que meternos de lleno, y es un poco sobre lo que hoy yo les quiero charlar. Y después claramente hacemos algunas preguntas y demás, pero quiero empezar a desmitificar un poquito algunas cuestiones. Yo escucho todo el tiempo esta frase: migrar de x86 a Power es caro, difícil y arriesgado. ¡Wow! La migración de las bases de datos de Oracle a IBM Power System es costosa, difícil, altamente riesgosa. Sí, claro.
Este tipo de comentario es súper común, es súper común. Pero también ya sabemos que los mitos son mitos y muchas veces esos mitos son propagados por competidores, consultores, o incluso también a veces por el mismo equipo técnico de una empresa que se resiste a los cambios. Es algo natural al ser humano el cambio, ¿no? O sea, adaptarse a nuevas cosas es algo que el ser humano pone resistencia, ¿no? Entonces, esta frase de que mirar es a power, es caro, difícil y arriesgado, yo lo veo de vuelta, un poco como propaganda y publicidad que le viene bien a los otros mencionar sobre nosotros. Sin embargo, yo hoy voy a ponerles algunos ejemplos de cuál es el riesgo, cuál es lo caro y cuál es lo difícil de migrar a Power 86, perdón, de X86 a Power. Y lo voy a empezar con un ejemplo, porque yo creo que lo mejor son los ejemplos reales, como siempre digo, datos duros, ejemplos reales, trato siempre de enfocarme en ejemplos de nuestra región. Si no hay en nuestra región paso a buscar al resto del mundo, pero en este caso voy a empezar con un ejemplo real de esta región, de Brasil, en este caso. No sé si muchos de ustedes saben, pero el fin de semana pasado hubo elecciones en Brasil. Al término del periodo que se había anunciado, el Ministerio del Interior había anunciado que iba a dar los resultados, no había resultados. Cuando en la conferencia de prensa le preguntan al ministro por qué no estaban los resultados, él comenta que era porque había un retraso, y llama a alguien del área técnica a explicar a toda la prensa qué era lo que estaba pasando con este retraso. La persona técnica empieza diciendo que la supercomputadora, claro, yo cuando escucho y veo el video y escucho que dice la supercomputadora, dije, wow, IBM. Y sigue el relato diciendo que la supercomputadora que ellos tienen, y enseguida lo para alguien de la prensa y le pregunta, pero ¿y quién la maneja? ¿Dónde está el mantenimiento? ¿Quién la administra? ¿Qué supercomputadora es? Esta persona técnica dice que la administra, la maneja y está bajo el cloud de Oracle, ciertamente es Exadata, y que lo que pasó fue que un nodo de una de esas supercomputadoras, Exadata, falló, y al fallar el nodo hubo todo un desfasaje defectuoso que llevó a que toda la máquina cayera por el fallo de un nodo. Entonces, lo que me hace pensar es, está bien, estaban en Exadata, en Oracle, Oracle Cloud, todo lo que está bien, ¿no? Que decimos Cloud está bien, Cloud es lo que tenemos que, hacia dónde tenemos que ir, Exadata, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, un nodo falló y la máquina completa se cayó. Eso obviamente que produjo una lentitud total a la hora de sumar los votos, y ahí descubrieron, siguiendo el análisis, que había una desconexión entre el nodo que había fallado y el rack completo de Exadata X8. O sea que lo que pasó el domingo 15 de noviembre fue exactamente que por la falla de un nodo de un Exadata se cayó toda la máquina. Entonces, cuando a mí me dicen que migrar de X86, migrar de otras plataformas a Power es caro, es riesgoso, es comprometido, por así decirlo, no sé, se los pongo en otras palabras, la agencia que hizo todo el análisis concluyó con que la pérdida de ese día fueron 26.2 millones de reales. La verdad,
no pretendo que sepan, pero hablando en dólares estadounidenses serían $5 millones estadounidenses ese fallo. Entonces, yo acá pregunto y digo, si me voy, eso es un ejemplo concreto, ciertamente al día siguiente, esto fue reportado el lunes 16, el día 17 un cliente en Europa reportó exactamente el mismo problema. Entonces ahora voy a extrapolar esto y me salgo del ejemplo, me salgo de la ficción y voy a ir con hechos fácticos y con pruebas, ¿no? Vamos a hablar de availability. Availability en Power. Durante los últimos 12 años somos los número 1 en RAS. No lo digo yo, lo dice ITIC. Exadata es tiene 6 veces menos tiempo de actividad. Si hablamos de security, Power VM es el único virtualizador del mercado al cual no se le ha encontrado una sola vulnerabilidad desde que existe. Exadata requiere un montón de features adicionales, encryption y demás para poder ser medianamente seguro. Bueno, ni hablar x86 y Microsoft, ¿no? Que hay parches todos los días y todos los vemos, los que usamos en nuestras casas, los Windows, todos los días baja parches para seguridad. Flexibilidad. IBM tiene, y vamos a hablar de eso justamente, porque es parte de lo que hablaba Mónica, los nuevos modelos flexibles y dinámicos que vienen incluidos en las máquinas. Exadata, por ejemplo, es un rack, un clúster por nodo, y la escalabilidad es por nodo. Performance. Power es 2.2x veces mejor performance por core y es 121% mejor en performance durante los últimos 7 años. O sea, las generaciones de Power fueron mejores. Exadata, desde que existe, nunca publicó un solo benchmark sobre su performance. Si hablamos de futuro, hablo de roadmap, y hablo acá específicamente. Power anunció este año que ya tiene el chip de Power 10, con el cual construirá las máquinas Power System 10, que llegarán al final del 2021 y durante el 2022. Exadata sigue con el mismo clúster original. Entonces, cuando a mí me dicen que migrar de Exadata o de AIX o de Unix a AIX en Power es riesgoso, costoso, problemático, etc., creo que les acabo de dar más de un motivo para que ustedes puedan analizarlo. También dicen que migrar de x86 a Power es riesgoso, es caro, es complejo. Y acá yo les voy a dar varios ejemplos, ¿no? Todos en conjunto. Muchos clientes extrajeron el código de la aplicación que estaba corriendo sobre x86, la recompilaron en Power System y ejecutaron esa nueva aplicación en Power sin realizar ningún cambio. Bueno, sin realizar ningún cambio es cierto. El único cambio fue que el rendimiento inicial fue significativamente mejor. Y una vez que se empezó a trabajar sobre la optimización y la customización de esa aplicación en ese Power, hemos logrado hasta incrementar ese rendimiento hasta 8 veces más que la solución basada en x86. Y un ejemplo de esto es HANA. Entonces, muchos pueden decirme, bueno, pero HANA corría en x86. Claro, y los clientes eligieron x86. Y yo les diría, no, los clientes eligieron x86 porque no tenían otra cosa para elegir. Ahora que tienen Power para elegir, y desde que tienen Power para elegir con Linux, ya hemos migrado más de 2.500 clientes de x86 a Linux on Power. Entonces,
cuando hablamos de si existe un costo, un riesgo en cualquier proyecto de migración, esto debe medirse en relación también con el costo y el riesgo de no realizar la migración. Hay muchos ejemplos donde, que me han pasado, ¿no? Donde los riesgos de migración fueron mínimos y el análisis costo-beneficio realizado por esos clientes justificó la migración a una solución basada en Power. En muchos casos puede haber mucho más riesgo de no migrar y quedarse en x86 que migrar. Entonces digo, acá no voy a repetir, pero solo como para tratar de hacer un summary. No lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dice la prueba, lo dicen los clientes, lo dicen los casos reales. Migrar a AIX en Power o a Linux on Power realmente no es ni más costoso ni más riesgoso que quizás mantenerse en x86. Y por cierto, muchas veces hasta es mejor hacer esa migración porque tengo, como les decía antes, 8 veces incremento en el rendimiento. Por supuesto, mayor confiabilidad. Les dije antes que toda la parte de virtualización con Power VM no tiene ninguna vulnerabilidad, así que es claramente mucho más seguro. El hecho de que la performance sea mejor, eso hace que tengamos una gran disminución en cantidad de cores y sistemas, por ende, menos licenciamiento, por ende, disminución del costo de la administración de los sistemas, por ende. Entonces, yo les pregunto a ustedes, para que lo piensen, ¿no? Para que me lo respondan, si quieren me lo responden. Si me lo quieren responder, diaslau@r.ibm.com. Pero, para cualquiera que esté en un entorno x86, mi pregunta sería, si usted pudiera migrar a una solución basada en Power, obtener una mejora de rendimiento del 40% mínimo, reducir los costos de energía, de enfriamiento en otro 40%, y hacer todo eso en una décima parte del espacio en rack de los sistemas x86 actuales, ¿por qué no lo haría? Se los dejo, de vuelta. Si alguien quiere contestármelo, lo puede contestar. diaslau@ribm.com es mi mail. Pero esa pregunta final la dejo para que pensemos realmente, ¿no? O sea, ciertamente, claro, yo también puedo estar diciéndoles todo esto para que migren a Power. Es verdad, es verdad. También soy vendedora, en el fondo dirijo o lidero esta brand hace muchos años, tanto en América Latina como en el mundo, con lo cual es obvio lo que estoy diciendo. Pero yo les pido, vayan a buscar benchmark, vayan a buscar clientes, vayan a conversar con los clientes que se fueron al, por ejemplo, Cloud de Oracle y cómo volvieron. Vayan a ver datos reales y después podemos volver a hablar del tema. El otro mito, y voy a ser bastante más breve en este mito, Power no es el estándar del mercado. Y como Power no es el estándar del mercado, los gerentes de tecnología tienen que ir a hacer mucha justificación a sus CEOs de por qué comprar Power en vez de x86, dado que x86 es el estándar del mercado. Yo acá les diría, les cambiaría ese mito por la realidad actual, ¿no? Vamos a considerar las principales diferencias entre cómo fue diseñado x86 y Power. x86 fue diseñado para adaptarse a varios mercados con problemas relacionados al diseño, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras portátiles, computadoras, servidores, etc. Power System no fue diseñado para eso. Power System fue diseñado para específicamente aplicaciones críticas de alto rendimiento, con un volumen de análisis de datos inmenso. Power System fue diseñado para inteligencia artificial,
para aplicaciones y microservicios de la nube o cloud, como le quieran decir, para aplicaciones críticas que impulsan la innovación y la transformación digital. Entonces, es cierto, Power no era el estándar del mercado, pero tampoco lo era la inteligencia artificial ni la cantidad del volumen de datos y análisis de datos que se necesitaban hacer en ese momento. Hoy lo es. Hoy lo es. Y de vuelta, vuelvo a mencionar lo que decía antes, o sea, todos los clientes que se fueron pasando a Power de HANA, o de MongoDB, o SQL, Red Hat, solo por nombrar algunos, ¿no? O sea, y de ahí hemos traído más de 2.500 clientes que en su momento ejecutaban en x86 y hoy se movieron a Power, porque no solo tienen HANA, HANA es el core para una parte del negocio, pero arriba de eso tienen un montón de otras aplicaciones corriendo, como por ejemplo de inteligencia artificial. Y acá voy a poner un ejemplo también de la región, y voy a hablar de un ejemplo súper lindo. Un cliente, un banco mediano, de base instalada, plataforma IBM. Ese cliente es un banco de Paraguay, donde no tiene IBM presencia, solo a través de business partners o asociados de negocios. Y ese cliente en IBM, todos supone, o todos los clientes, o muchos clientes de IBM dicen que IBM no invierte en la plataforma, o que vamos a dejarla, etc. Bueno, lo que hicimos fue, con H2O Driveless, conectar ese banco y transformarlo en un banco inteligente. Y lo que antes, los proyectos que antes tardaban en el banco 6 meses, hasta un año, de ver cómo hacían para procesar toda la data y tener una mejor, por ejemplo, evaluación crediticia o análisis de riesgo de los clientes y demás, ahora les lleva 1 hora. El aumento, por supuesto que el aumento en las ganancias y los beneficios es alto, pero no solo eso, sino también que ahora todo su personal que antes de Data Science, que antes le llevaba meses tratar de encontrarle la forma, ahora, hablando con ellos, me lo contaban, en un día por ahí prueban 6 distintos posibles ejemplos de inteligencia artificial. Ustedes saben que justamente inteligencia artificial lo que hace nada solo. El hombre tiene que entrenar esos modelos para que hagan reconocimiento facial, para que todo lo que ya sabemos que hace la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, se está entrenando modelos para que puedan detectar no solo las caras, o sea, el hecho de que uno pase por cualquier lado y diga, esa persona es A, B o C, sino las emociones que implican esa cara. Y se estuvo probando esto en los Grand Slam de tenis, donde IBM siempre sponsorea, y la verdad es que muy curioso porque después de varios entrenamientos y de entrenar, obviamente, a una computadora Power, con el software adecuado de inteligencia artificial, después de muchas horas de entrenar mirando un solo jugador, se podía detectar, por ejemplo, bueno, Nadal tiene esta cara, quiere decir que está enojado, o quiere decir que va a ser una doble falta porque está enojado consigo mismo. Es decir, hay muchas cosas. Ahora, todo eso que yo estoy contando, y que se los cuento de un cliente en IBM, no era un cliente que venía de la NASA ni que viene de Japón, un banco de Paraguay en IBM que conectó la solución H2O Driveless y pudo conseguir convertirse en un banco inteligente. Una tarjeta de crédito de Argentina que no tenía nada de Power, tenía un poco de cada cosa, como yo digo, una granja de varias cositas. Le juntamos todo también con inteligencia artificial, con H2O Driveless y un Power, y ahora también tienen, han disminuido en 30% el riesgo crediticio que tenían en los ataques o en la falla de pagos y demás. Entonces, Power no era el estándar del mercado, hoy lo es. Y voy a decirles lo último respecto de esto. Si no lo fuera,
¿por qué una organización como la Open Power Foundation, que tiene entre las empresas que lo componen Google, Nvidia, Mellanox, SUSE, Inspur y otras, ¿por qué eligieron a Power y no a x86? Porque ¿dónde ven el futuro? Entonces, el futuro está en Power. Lo cierto es que hace unos años pensábamos que el futuro iba a llegar en muchos años, pero el futuro ya llegó. Y por eso hablo de todo esto. Ahora, el próximo paso es la computación cuántica, ¿no? Y saben ustedes que IBM ya lo tiene, ya lo está trabajando y lo vemos por todos lados. Algo hermoso es. No x86. Con lo cual, el estándar del mercado puede ser que haya sido en el pasado x86, ha dejado de serlo desde el momento que el volumen de datos para analizar es distinto desde el momento que apareció la inteligencia artificial. El otro mito es que Linux en x86 es diferente que Linux en Power. Sí, sí, es cierto, sí, exactamente sí. ¿Por qué digo esto? Porque esto crea a ver, cuando hablamos sobre este mito, lo que se quiere es que se crea que si uno invierte en una solución de Linux en IBM Power System, va a tener como resultado va a tener una aplicación inferior, de menor rendimiento, o una aplicación que no corra tan bien como en x86. Y la verdad es que las soluciones de Linux en Power son diferentes a las de x86. Uno, corren más rápido. Dos, son más confiables. Tres, generalmente más pequeñas, porque requieren menos nodos, menos cores, menos sistemas físicos, con lo cual menos administración y lo mismo que decía antes. Son más seguras, porque volvemos a la capa de virtualización que lo es todo, que es el Power VM, que no tiene vulnerabilidades. Entonces, ciertamente son distintas. Las distribuciones de Linux, en todos los demás aspectos y los niveles de lanzamiento hasta las herramientas de gestión y supervisión de los sistemas y de los entornos de desarrollo son iguales. Es decir, hoy tenemos el desarrollo de SUSE y Red Hat para x86 y para Power. Power tiene su propia virtualización, x86 no, pero bueno, lo hacen. Tenemos administración y herramientas de monitoreo, entorno de desarrollo de aplicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tomo una aplicación desarrollada en x86 de Linux y la pongo sobre un OpenShift 4.3, 4.6 que ya corren sobre Power, solamente compilándola en una línea pasa a ser una aplicación con un rendimiento mucho mejor, que a su vez pasa a pagar mucho menos porque requiere mucho menos cores, menos sistemas, menos todo lo que le dije. Entonces, la respuesta es sí. Linux corre distinto en x86 que en Power. Mucho mejor en Power que en x86. Y el último de los mitos es que he escuchado últimamente mucha gente que dice que específicamente Power System no tiene una estrategia en la nube, o para la nube, o para cloud, como le quieren llamar. Qué bueno, ¿no? Qué curioso. Es como, siempre cuento una anécdota que la voy a contar también. Hace muchos años atrás vino a Argentina la persona que era worldwide, el vice president del mundo de Power, y nos pidió que lo lleváramos a un cliente y lo llevamos a un cliente. Uno de los vendedores míos eligió un cliente y lo llevamos ahí. En la conversación muy amena, el cliente le pregunta al vicepresidente de Power si sabía si Power tenía virtualización, ¿no? Y este vicepresidente del mundo le dice que la virtualización, de hecho,
fue un invento de IBM en el mainframe, que después lo pasó a Power, ¿no? Ciertamente que salimos de esa reunión y por poco el expresidente de IBM me pidió que sacara al vendedor, porque si no había sido capaz en todo este tiempo de transmitirle al cliente que Power tiene su virtualización, mucho menos podía transmitirle cualquier otra de las cosas, ¿no? Entonces, acá, al hablar de cloud, yo quiero mencionar lo siguiente. Como todo cambio cultural se mueve como un péndulo, ¿no? Entonces, cuando arrancó el tema nube, todos dijimos, vamos todos a la nube pública, como Amazon, Microsoft Azure, Google, whatever, Oracle, whatever. Después dijimos, no, la verdad no era lo que necesitaba la nube pública. Entonces se fueron todos para nubes privadas. Y también se dieron cuenta que la nube privada no satisface absolutamente toda la realidad del negocio actual, porque el negocio actual es muy complejo. De vuelta, porque lo que decía Mónica al inicio, es una transformación permanente, y más con los desafíos de este año. Este año creo que es un desafío que, bueno, pocas veces hemos vivido, ¿no? Entonces, charlando y haciendo encuestas, llegamos a la conclusión, por lo menos a través de las encuestas, y esas encuestas fueron hechas a CIOs y CEOs de las empresas, o sea, a ustedes probablemente. El 81% respondió que lo que están buscando es una estrategia de multicloud híbridas. Y creo que está bien, porque ese sería como estar en el punto de equilibrio, ¿no? O sea, vamos primero todo a lo público, todo a lo privado, y después me quedo en algo híbrido. E híbrido no es malo, porque uno a veces asocia lo híbrido como que no es ni A ni B. Híbrido en este caso quiere decir que es tan flexible que puedo mezclar distintas opciones. Entonces, voy a poner ahora el caso de qué es lo que tiene claramente IBM Power System. IBM en sus servidores de alta gama, los high-end, siempre ha tenido estas capacidades, digamos, para compartir recursos móviles, de activaciones móviles, ya sea de procesadores y memoria. Ahora, en julio de este año, anunciamos que esas capacidades las hemos pasado a algunos de los servidores del rango bajo, de entrada, del low entry, que vienen muy bien también, porque cada vez las capacidades de los servidores es mayor, con lo cual no necesariamente todos necesitamos máquinas high-end, entonces está bueno tener este tipo de cuestiones en máquinas entry. Entonces, hoy yo tengo la posibilidad de compartir recursos entre máquinas, y también tengo la posibilidad de activar recursos on demand, tanto en algunos modelos de entrada como en los modelos high-end. ¿Y por qué hago mención a esto? Por ejemplo, yo soy un retailer, una farmacia, no sé, un grupo de farmacias. Tengo farmacias en distintas ciudades del país que sea. No lo sé, del país que quiera. La farmacia A, en la ciudad A, no sabemos por qué, pero resulta que tiene un pico de demanda altísimo esta semana, que no da abasto con la máquina que tiene. La sucursal B, no sabemos por qué, pero esta semana no tiene absolutamente nada de consumo. Yo como administrador me siento frente a la consola y lo único que hago es direccionar las activaciones de los cores y de la memoria móvil de la máquina B a la A, para en ese mismo momento poder dar el servicio que debo darle a mis clientes. Entonces, eso ya es una nube privada, estén en el mismo site o en distintos sites. Ahora bien, han venido clientes que me han dicho, Laura, yo quiero migrar HANA a la nube, pero no me animo a migrar todas las instancias de HANA desde el principio.
Y esto sobre todo desde julio de este año, que fue cuando recibimos el certificado de SAP, ¿no? Para HANA on Cloud. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que estamos trabajando en muchos casos? Quizás algunos de los que estén en esta misma reunión, pero digo, lo que hemos estado haciendo es, en algunos casos, decir a los clientes, hagámoslo en pasos. Hoy dejate tu HANA en el Power que tenés. El cliente que lo tiene en Power 9 puede hacer este share de recursos, puede hacer on demand. Es más, cuando hablo on demand estoy hablando de lo que se llama Enterprise Pool 2.0, que puede ser un nombre muy técnico, muy tonto, como quieran llamarlo, pero en definitiva Enterprise Pool 2.0 lo que me permite es encender cores y memorias on demand y pagar por uso. Es decir, por uso, no de uso de 30 días, no, de 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos, lo que quieran. Entonces, por un lado eso, y eso no está solamente en las máquinas high-end, ahora también lo tenemos en una de las máquinas entry. Y por otro lado, como les decía, les decíamos a los clientes, quédate con tu core en tu máquina y pongamos algunos créditos en la nube de cloud para que vos empieces a hacer testing, puedas hacer DR, o disaster recovery, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunos clientes han dicho, no, la verdad lo que quiero es, me voy a quedar con el core en mis data center on-premise, en Power 9, y voy a empezar a pasar al cloud algunas aplicaciones de Linux, por ejemplo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hoy nosotros podemos dar esta solución híbrida. On-premise, con todas las versiones posibles para cloud privadas, flexibles para empresas medianas, pequeñas y grandes, y en cloud, ya sea para IBM, para IX y Linux. Y es tan simple, bueno, claro, probablemente ustedes hasta ahora escucharon que no es muy simple porque los cloud centers de IBM están en Washington, Dallas, Tokio, Londres, Frankfurt. Bueno, les cuento que en diciembre, bueno, estamos en noviembre, en menos de un mes vamos a anunciar que abrimos el Cloud Center en América Latina, que va a estar en San Pablo, en Ortolandia. En la primera fase vamos a tener de todo, pero vamos a terminar de completarlo en la segunda fase de acuerdo a la cantidad de clientes que tengamos. Y lo digo porque esto es súper simple, es tan simple como uno entra a ibm.com/cloud, se genera un usuario, en 3 minutos, lo hice yo, en 3 minutos, con ese usuario decide en dónde se quiere alojar, en qué instalación, Washington, Dallas, San Pablo próximamente. Una vez que eligió, busca el catálogo y dentro del catálogo le dice, bueno, a ver, ¿qué sabor querés? ¿Frutilla, chocolate o vainilla? Básicamente lo que les está preguntando es, ¿quieren IBM, IX o Linux? Y una vez que deciden sobre eso, les da un par de opciones de LPARS de acuerdo al tamaño de lo que ustedes quieran usar. Entonces, en ese mix de on-premise más cloud, encontramos una solución híbrida. E insisto en esto, súper importante para mí, que no es solo para grandes empresas, que no es solo para empresas de Estados Unidos, que no es solo para empresas de Japón, que lo estamos haciendo en países como ya comenté antes, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, bueno, en Perú también mismo. O sea, en muchos países de México, en muchos países de nuestra región ya estamos empezando a trabajar con estos modelos. Entonces, cualquier persona de IBM está en condiciones de poder ayudarlos a ustedes a entender en detalle los modelos que tenemos hoy, flexibles, y a ver cuál es el que mejor le va a ustedes. ¿Y por qué lo digo? Por un caso muy simple que tuvimos en Chile. El cliente tuvo una reunión conmigo y me dijo, quiero pago por uso. Yo le dije, bueno, bárbaro, te hacemos el caso y te lo presentamos. Perfecto. Cuando le hicimos el caso, en realidad era un cliente que no iba a crecer
por momentos, es decir, por picos, sino que era un cliente que iba a empezar chiquito, pero iba a ir creciendo y iba a mantenerse. Entonces nos dimos cuenta que en el mes 4 realmente ya no le valía la pena pagar por uso, porque le salía más caro el pago por uso que pagar por crecimiento. Porque cuando uno elige, yo puedo pensar que empiezo pequeño y voy a ir creciendo, pero me voy a mantener en ese nivel de crecimiento. Entonces, cuando yo crezco y pago por crecimiento, yo pago por algo perpetuo. Ahora, cuando yo pago por las activaciones on demand, yo pago por un pedacito de la licencia, por un pedacito del mantenimiento, por un pedacito. Entonces, si ese consumo no va a ser realmente por 10 días, 30 minutos, 30 días, puede terminar siendo más caro que el pago por crecimiento. Pero ciertamente es un tema de hacer el análisis para cada una de las empresas, a eso me refiero. Y todo el team de IBM y de nuestros asociados de negocio estamos a disposición de cada uno de ustedes como para poder ayudarlos a entender cuál es la opción más flexible para que ustedes puedan entrar en un mundo híbrido que los ayude en este momento tan difícil a generar una transformación tal que puedan sobrevivir como una empresa obteniendo sus ganancias. Y bueno, eso quería, Mónica, yo contarles, y no sé si aquí quieres que hacerme vos alguna pregunta o charlar sobre algo adicional, pero bueno, creo que eso un poco responde al motivo de por lo que estamos hoy acá, ¿no? Efectivamente, pues muchísimas gracias por esta charla, María Laura, porque además nos has hablado mucho de futuro, nos has ofrecido una visión general de la situación y cómo lo abordáis desde IBM con muchos ejemplos claros y reales. Así que pasamos ahora, si te parece, efectivamente a una sesión de preguntas y respuestas que te voy a trasladar para analizar y para profundizar sobre algunos detalles adicionales y sobre lo que nos has estado contando. En primer lugar, ¿cuál es la situación actual del mercado teniendo en cuenta que, bueno, esas expectativas de negocio van transformándose? ¿Crees que IBM puede acompañar en esa transformación? Mira, la realidad es que la primera respuesta que te voy a decir es una realidad bien difícil, ciertamente, ¿no? Primero, probablemente sería injusto que diga que para IBM es una realidad difícil, de hecho no lo es, ¿no? Pero para muchas empresas sí lo es. ¿IBM puede acompañar a los clientes en la transformación? La respuesta es sí, totalmente. Y por eso, exactamente por eso nosotros en julio anunciamos lo que yo acababa de comentar, por ejemplo, esto de la flexibilidad, que sea no solo propiedad de las máquinas high-end, sino también de las máquinas más pequeñas. Porque los clientes, algunos, transformarse implica transformar su negocio, o empezar de cero, o empezar desde pequeños. Entonces, en ese proceso de transformación nosotros los podemos ayudar. Incluso puede pasar que algún cliente también necesita empezar de una manera distinta, y sea, necesito empezar desde un cloud, ¿no? Desde mi data center, porque no lo tengo más, tuve que venderlo, me tuve que deshacer de eso para poder pagarle a mis empleados, porque pasa, no estoy contando algo irreal, estoy contando conversaciones con clientes. Y hemos hecho eso, hemos dicho empezar por cloud, y una vez que puedas empezar a ganar de vuelta a tus clientes y demás, podemos pasar, si querés, a tu data center. Probablemente cuando llegue ese momento no va a pasar un data center, porque el cloud va a ser una buena opción, pero digo, sí, y no solo, la verdad, yo hablo por Power System, pero me atrevo a hablar como IBM. IBM está hoy en todas sus líneas de negocio junto a los clientes y preparada para ayudarlos en la transformación. Entonces, no duden en venir a vernos, porque tenemos ejemplos en todas las industrias. O sea, es cierto, quizás no tenemos en todas las industrias, en todos los países, pero la realidad es que yo me doy cuenta hablando entre clientes de distintos países que la problemática muchas veces es similar. No digo exactamente igual, pero sí similar. Entonces, a que vengan a buscarnos, porque hoy estamos con todas las capacidades para poder ayudarlos en la transformación. Fantástico, pues otra cuestión. ¿Se podría decir que han cambiado los modelos de consumo de TI y cuáles serían
en este caso, María Laura? Sí, nosotros hemos visto en el último año y medio, diría, y ya sacando incluso la pandemia, o sea, esto viene previo pandemia, vamos a decir, que los clientes han cambiado su manera de consumir. Y esto es, en muchos casos, por algo que, bueno, los clientes que nos están escuchando lo entienden muy bien, es CAPEX-OPEX. Es decir, muchas empresas no quieren dedicar sus recursos CAPEX a la parte de infraestructura, sino tenerlo como OPEX, y eso hace que tenga que cambiar el modelo de negocio. Y ese modelo de negocio hay que entenderlo para poder cambiarlo. Finalmente, después de escuchar, después de hablar con muchos clientes, después de también ver las posibilidades de vuelta que la tecnología tiene, nosotros, como comenté previamente, hemos llegado a la conclusión que podemos y tenemos hoy modelos flexibles de consumo. Y esto implica pago por uso, pago por crecimiento, y cuando digo pago por uso, vuelvo a insistir, porque yo no lo creía hasta que no lo vi, es hasta por un minuto, es decir, si alguien enciende un core, un minuto, porque un minuto fue lo que lo necesitó y lo apagó, se le cobra un minuto. Entonces, en esta flexibilidad tenemos distintas opciones. Por ejemplo, hay clientes que ya saben que en el año van a necesitar un paquete de, no lo sé, voy a inventarme un número, pero 1000 cores, y activar 1000 cores a lo largo de todo el año. Entonces dice, mira, yo voy a hacer prepaid de estos 1000 cores. Y nosotros decimos, ok, y el cliente sabe que tiene los 1000 cores, y el día que los necesita los usa. Lo único que tiene que hacer es entrar a la página de IBM y decir, este grupo de 50 cores lo asigné a este serial number de la máquina, este grupo a este, nada más. Y no tiene que pedirme permiso, no tiene que hacer nada porque ya los pagó y los tiene él. O sea, listo. Ahora, ¿qué pasa? Porque ahí viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si se consume esos 1000 cores? ¿Se le corta? No, no le cortamos nada, simplemente le avisamos al cliente. Mira, a partir de mañana, o se lo decimos 2 días antes, pero se te termina, consumiste tus cores, tus activaciones, vas a empezar a recibir una factura por día. Y ahí el cliente puede volver a elegir, no, te vuelvo a comprar otro paquete de 1000 cores, porque obviamente cuando hacemos un paquete siempre el precio es más beneficioso que pagar el precio de lista de la activación. Entonces, es tan flexible que tenemos todo ese tipo de modelos. Y también está el cliente que dice, como yo no sé si voy a usar o no, no quiero prepagarte nada. Si lo uso, lo pago. Bárbaro. Tienes opción también. O sea, existen las opciones. Y también está el cliente que te dice, quiero tener algunos, no muchos, pero algunos créditos para empezar a pasar algunas aplicaciones a la cloud. Y también se puede perfectamente. Entonces podemos hacer en un solo paquete activaciones prepaid o nada, créditos para la nube, una máquina on-premise, es decir, es tan flexible que tenemos todas las opciones. Y vuelvo a insistir en esto, no solamente para las máquinas high-end o enterprise, sino también para algunos de los modelos de entrada. Y en esto, perdóname Mónica que insista, porque es justo algo que anunciamos en julio de este año. Entonces, como es nuevo, quiero insistir. Y en octubre de este año también anunciamos para toda nuestra línea de software, básicamente, IX y IBM, hay un montón de capacidades nuevas, como por ejemplo el IBM DB2 Mirror, con capacidades nuevas, así también como, bueno, un montón de ventajas respecto del software que ayudan al cliente a la modernización de sus aplicaciones. Entonces, no solo es un tema de transformación en el hardware, sino también en el software. Cuando digo software, hablo del paquete de software que vende la brand de Power System, ¿no? Que es el sistema operativo y el middleware, o Power BM, Power HA, Power BC, etc. Entonces, sumamente flexible. Vamos con otra cuestión. Las compañías necesitan reducir la complejidad y obtener también la mayor rentabilidad. En este sentido, bueno, pues las arquitecturas híbridas multinube
han llegado para quedarse, como bien habéis estado diciendo, y ofrecen todo esto, ¿no? ¿En qué medida y qué deben tener también en cuenta las organizaciones al subirse a esta multinube? Bueno, a ver, sí, claramente, acá el tema de la simplificación es clave y es crítico. Y sobre todo después de esto que estamos viviendo todos, donde estamos aprendiendo que si hubiéramos tenido instalaciones simples, probablemente hubiéramos sobrevivido mejor, ¿no? Pero ciertamente simplificar también ayuda. Yo vuelvo a algo que vos dijiste al inicio, Mónica, súper importante, que es el tema del volumen de datos que hoy estamos teniendo. Antes de ayer, me parece, si no me equivoco, antes de ayer encontré Facebook. ¿Viste que Facebook te trae los recuerdos? Claro, yo vengo de una familia IBM, ¿no? O sea, ya te lo he contado antes, pero bueno, mi papá trabajó 40 y tantos años en IBM, conoció a mi mamá en IBM, se casaron, todos mis hermanos, cuñados trabajaron en IBM, hoy soy la que se quedó trabajando en IBM, pero encontré en Facebook un recuerdo que me traía de una de las primeras computadoras, y había no sé cuántas personas para bajarlas de un camión, y la computadora esa no tenía ni siquiera la capacidad de lo que hoy tiene un MP3, es un videíto en MP3, ¿no? O sea, era un monstruo terrible, ¿no? Entonces digo, es más, la primer PC no tenía memoria. Entonces digo, ¿cómo la transformación? Pero no es porque IBM quiere hacer la transformación, sino que también el mercado va demandando eso. Entonces, los datos, ¿es algo que inventó IBM? No, claramente que no. Hoy todo está digitalizado, o sea, uno va a una clínica y ya, yo misma voy a hacerme cualquier estudio y ya ni siquiera me lo entregan. O sea, me dicen, entre al portal y mire su radiografía, su tomografía, su resonancia, y el médico va y la mira ahí también. Entonces digo, ya está todo tan digitalizado en este mundo que la cantidad de datos que se mueve es muy importante. Entonces, esta multicloud híbrida ha llegado para quedarse, de una manera simplificada, pero simplificada en ese sentido, entendiendo que la palabra más importante de todo eso es híbrido, que no hay que olvidarse de la palabra híbrido. Y vuelvo a esto, porque hay muchas cuestiones. A mí me gustaría decirles, como todos dicen, que IBM o cualquier empresa de tecnología se dedique a lo que sabe que es la tecnología, y usted, señor cliente, dedíquese a su negocio, que es vender remedios o vender, no sé, lo que quiera. Y la realidad es que no es tan así, no es tan así. Yo me dedico a aconsejarlo, a estar al lado, a transformar su negocio, pero necesito del cliente también. Porque si no, empieza a haber una desconexión tal que si todo quedara en el cloud, el cliente perdería total noción de lo que está pasando. Y si todo queda on-premise, el cliente probablemente no tenga la posibilidad de contratar data scientists y un montón de roles nuevos que hoy se necesitan para analizar la data. Entonces, esta cuestión híbrida es el complemento ideal para simplificar y para que el cliente dedique su tiempo a su negocio y IBM a estar al lado de él. Fantástico, pues eso es sin duda fundamental, que los clientes se sientan siempre con esa confianza de acudir ante cualquier problema. Y si hablamos de flexibilidad y de rendimiento, pues bueno, sin duda son dos de las características más buscadas en TI, pero pueden ir de la mano en este caso. Sí, sí, totalmente. O sea, flexibilidad y rendimiento. Sí, totalmente, 100%. O sea, nosotros, yo lo que decía antes, nosotros en rendimiento, es que, a ver, rendimiento, disponibilidad y flexibilidad son tres virtudes de Power System. Mentiría si dijera que son solo de Power, también son de mainframe, ¿no? Claramente, no voy a decir que son solo de Power System, son de mainframe también.
pero son exactamente las características nuestras. Nosotros cada día tenemos un rendimiento mayor respecto de nosotros mismos, porque eso también es importante. No es que yo me mido contra solamente x86, o me mido contra el Exadata, o contra Spark, Solaris, que todavía queda alguno. También me mido contra mí misma. Entonces mido cómo mejoró mi performance de Power 9 a Power 8, cómo va a mejorar de Power 10 a Power 9, porque entonces, si mi rendimiento es mejor, ciertamente necesito cada vez menos infraestructura. O probablemente puedo usar la misma infraestructura para hacer más cosas. Entonces ahí es donde se empieza a mezclar estos modelos flexibles, porque, vuelvo al caso, habrá clientes que digan, mira, hermoso, yo lo quiero todo, pero hoy no puedo empezar con el todo. Hoy quiero empezar desde acá, pero quiero llegar a tener un departamento de analítica de datos. Probablemente no dentro de su empresa, porque no va a tomar data science y demás para hacer esa analítica, pero lo tendrá en un cloud IBM, que lo haga por ellos. O sea, esto de la transformación digital, esto de inteligencia artificial realmente es fascinante. Y a mí me gusta ponerlo en los ejemplos por ahí más profundos y más tontos. Pero no tontos, banales, diría yo, pero porque creo que nos permiten darnos cuenta, ¿no?, de las cosas. En los ejemplos más, diría yo, profundos, y es algo que me parece grandioso, ¿no? Con inteligencia artificial y Power System estamos trabajando hace muchos años con la clínica de Mayo en Estados Unidos y algunas otras clínicas más para la detección temprana del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es entrenar un modelo de inteligencia artificial con distintos tipos de cáncer. Entonces, al día de hoy, ese modelo reconoce el 98% de todos los tipos de cánceres que hay en el mundo. Entonces, un paciente se hace un estudio y directamente del estudio ya sabe, no es que tiene que pasar por todo un proceso, ya solamente con la anticipación de haber entrenado a este modelo es que se puede predecir qué tipo de cáncer va a tener. Es horrible lo que estoy hablando, ¿no?, porque es una enfermedad terrible, pero digo, gracias a Dios se puede usar para cosas buenas, este tipo e importantes. Mismo también hemos trabajado todo el año, y lo sabe mucha gente, con Power 9 Graph, que es Weather Channel. Y esto sirve mucho, y no hace falta que lo diga, pero para saber dónde vienen los huracanes, los tsunamis, tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. IBM lo puede predecir y dárselo a los gobiernos y a los demás. Ahora, ¿qué hacen después? Bueno, es una cuestión, es lo mismo. Yo le puedo decir a una empresa, mira, te puedo predecir a través de un modelo de inteligencia artificial A, B y C. Pero si después no tomas las medidas correctas, más de eso no puedo hacer. Entonces digo, desde eso hasta, y ahora sí voy a ir a lo banal, y es este año, con el tema de la pandemia, los Grammy no se pudieron, ejemplo, no se pudieron hacer en forma, como siempre, presencial, se hicieron virtual. Y fue IBM quien transmitió los Grammy de manera virtual. O sea, una pavada, o sea, realmente, pero quiero poner los dos ejemplos para ver, digo, que podemos hacer de todo. No lo sé, en China, por ejemplo, hay todo un proyecto que empezaron hace muchos años, el Estado de China, de Beijing, de Shanghái, ejemplo, de reconocimiento facial. Entonces, cuando uno va cruzando la calle, hay cámaras por todos lados que reconocen la cara de la persona que está cruzando la calle, y directamente cuando termina de cruzar la senda peatonal, si es una persona, no sé, un ladrón, una persona que debería de estar presa, está el policía esperándolo. O sea, es genial. Lo mismo que los aeropuertos, lo mismo, digo, entonces, la simplificación, la transformación, están totalmente atados al rendimiento, porque cuanto mejor rinda tu infraestructura, más cosas puedes hacer sobre ella. Y de vuelta, la palabra de flexibilizar los modelos es lo que te va a dar la posibilidad de que vos puedas obtener un mix de todo esto junto, sin necesidad de ser una gran empresa. Porque insisto una vez más, esto me gusta mucho decirlo,
esto que yo estoy hablando no es solamente para IBMs, para el HSBC, para las grandes empresas, no sé, Telefónica, Telecom, es para, vuelvo a hablar, es decir, Banco Visión de Paraguay, tarjeta naranja, que es una tarjeta de crédito del interior de Argentina, o sea, que yo no la tengo, de hecho, porque no es una tarjeta común que usemos todos, o sea, es para clientes de todo tipo, de todo tamaño. Entonces, creo que eso es lo importante, creo que ese mensaje es importantísimo. Sin duda es muy importante y además todas las aplicaciones que nos estabas contando y que, como bien decías, tienen muchísimos beneficios. Te iba a preguntar, nos has contado ya mucho, pero si tuvieses que elegir las novedades más destacadas de Power 9 que puedan suponer sobre todo un verdadero antes y un después para la continuidad de negocio de las empresas, que es ahora mismo pues, una de las mayores preocupaciones, ¿no? Y yo ahí te respondería claramente con dos cosas. Lo primero es el tema de haber pasado a lo que es servidores de línea de entrada, algunas características que teníamos en servidores grandes, como el tema de capacity on demand y la posibilidad de hacer share de recursos, porque eso permite una cloud privada en una empresa pequeña, para empezar. Eso como primero. Lo segundo es que dentro de, digamos, Power 9 y una generación menos, y Power 9 y la próxima generación que va a ser Power 10, tienen la posibilidad de hacer share de recursos entre sí. Si vos tenés hoy una máquina Power 8 y cambias a Power 9, hay ciertos recursos de la máquina Power 8 que eran las activaciones móviles que tenías, que las podés pasar a Power 9 y por ende no necesitas comprar una máquina Power 9 tan grande, porque ya podés traer parte de eso. Y va a pasar lo mismo cuando pasemos a Power 10. Ese por otro lado. Por otro lado, me gustaría hablar del tema, como mencioné antes, el tema del software, que hemos mejorado todo el software en el espíritu de poder ayudar a los clientes en la modernización de aplicaciones. Y sin lugar a duda, si tuviera que decirte también algo de Power 9, Power 9 es el servidor para Linux. Y hasta ahora Power no venía posicionándose como un servidor para Linux. Sin embargo, quizás por la alianza, bueno, con Red Hat y tener hoy la posibilidad de OpenShift y de Cloud Paks for Integration, for Data, for Application, nos hace tener una solución mucho más amplia. Claramente, Linux hoy es una gran fortaleza en Power, porque además todos los casos que hemos probado, ya testeados y probados, realmente fue tomar el código, compilarlo en una sola línea de código, compilarlo, y el rendimiento corriendo en Power fue muchas veces mejor. Entonces, que acá viene el otro problema que me han dicho a mí. Bueno, el tema es que no hay muchos recursos en el mercado que tengan skill sobre Power. Pero vos acá no necesitas skill de Power, necesitas skill de Linux. Y vos en el mercado tenés de skill de Linux. Y de hecho, tenés muchos chicos jóvenes que son los que desarrollan las aplicaciones. Y lo he vivido personalmente, a uno de esos chiquillos traerlo a un data center de IBM y decirle, a ver cuál es tu aplicación. La verdad es que era una cosa muy interesante, que era de cero dinero, digamos, no era de dinero para IBM, era más por algo importante, que se trataba de la deforestación del Amazonas, ¿no? Había creado una aplicación este chico muy interesante, y la corría en Linux x86. Entonces la trajo IBM, la compilamos y la puso en Power y volaba esa aplicación. Y era una cosa, claro, y vuelvo a decirte, y lo hicimos a sabiendas de que no hay dinero para IBM detrás de eso, ¿no? Porque estamos hablando de un tema súper importante sobre el cambio climático y cosas así, entonces no hay dinero detrás de eso. Pero quiero decir eso. O sea, Power 9, las cosas más importantes de Power 9 son haber puesto tecnología de las máquinas más grandes en algunas máquinas de entrada, mejorado su software para
ayudar a los clientes en la modernización de las aplicaciones, convertirnos definitivamente en un servidor para Linux, y muestra de eso, como te mencionaba recién, el caso ese, y en muchos casos más también está el tema de HANA. Hemos convertido más de 2.500 clientes que corrían en x86, ahora corriendo en Linux on Power. Es más, el GEC de SAP que corre HANA en Alemania está hecho sobre Power. O sea, nosotros le vendemos los servidores a SAP para que haga su GEC, su cloud de HANA on Cloud. Entonces digo, entonces claramente esas tres cosas, yo diría, de vuelta, flexibilización en el hardware para que el cliente pueda comprar como quiera, de la manera que haga el mix, de la manera que mejor le parezca. Ahora, permitidme que diga, la manera que mejor le parezca y que mejor vaya con el cuando lo aconseje IBM o sus asociados de negocio. Porque muchas veces nosotros creemos que necesitamos algo, pero hoy no es lo que necesitamos. O sea, el que sabe puede hacer un análisis un poco mejor. Incluso todos estos análisis siempre van acompañados de TCO, TCA, que tenemos todo un equipo que hace eso. O sea, entonces eso, modernización de aplicaciones y un servidor para Linux, creo que son las cuestiones más importantes. Y voy a agregar, si bien no corresponde a Power 9 en específico, pero el tema de cloud, de multicloud híbrida, y el tema de que vamos a tener ahora en LA, en San Pablo, un centro de cloud para nuestros propios clientes, me parece que es súper importante también, ¿no? Importante destacarlo también, sin duda. Terminamos rápidamente con una última cuestión. Nos lo has contado también, pero si tuvieses que quedarte con un mensaje para la audiencia, con qué es, en pocas palabras, IBM Power System Virtual Server y qué beneficios tiene para los clientes, ¿con qué te quedarías, María Laura? Bueno, IBM Power Virtual Server es la solución que nosotros desde Power System le estamos dando a los clientes, podría decirte para utilizar las máquinas y sería lo correcto, pero lo correcto sería para armar un cloud, ¿cierto? Porque vuelvo al punto. Mi mensaje principal acá es, cuando uno piensa en cloud, piense que ese cloud es la data del cliente va a estar sobre esa cloud. Y el control no lo va a tener el cliente. Y si ese cloud no está sobre un buen virtualizador, puede haber muchos problemas de hackeo. Bueno, todo este año hemos visto problemas de hackeos de todo tipo, phishing de todo tipo, color, gusto, porque todos hacemos todo virtual, entonces lo hemos vivido. Ahora, incluso en este año, Power System con Power BI no tuvo una sola vulnerabilidad. Entonces, Power Virtual Server es la solución que IBM le está ofreciendo, y Power System está ofreciendo a los clientes para llevarlo a la cloud. Pero vuelvo a insistir en esto, no una cloud privada ni una cloud pública, sino a una multicloud híbrida desde el potencial que la propia Power o el propio Power System tiene. Pues muchísimas gracias de nuevo por todo un exhaustivo análisis, María Laura, y sin duda has dado muchísimas claves para nuestra audiencia y para todos los profesionales que te están escuchando y que seguro que has resuelto muchísimas dudas además. Si tuvieses que dar un último mensaje final con una frase que no te gustaría que pasase por alto la audiencia, ¿cuál sería? Bueno, a mí me gustaría decir que IBM es el pasado, IBM es el presente, IBM es el futuro. Punto 1. Punto 2. Me gustaría decir que Power System existe hace, no sé, 20 años, por lo menos. Se llamaba RC6000 de distinta manera. Y una vez más IBM va a cumplir con el roadmap que comprometió. O sea, lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Entonces, me gusta decir que así como fuimos el pasado y el presente y seremos el futuro, también que empecemos a pensar que
por las circunstancias de la vida, el futuro se nos adelantó. Y que Power System está preparado. Y estaba preparado ya para eso. Entonces, que confíen en nuestros profesionales, que confíen en nuestros asociados de negocios, que tenemos un team interdisciplinario en todos los países de América Latina, como te decía antes, que los pueden ayudar a entender el TCO, el Total Cost of Ownership de una solución, o como decía yo antes, si te conviene más pagar por uso, pagar por crecimiento, es decir, nosotros tenemos los asociados de negocios, nuestras personas adecuadas para poder ayudar al cliente a tomar la mejor decisión para el negocio de hoy, pensando en el futuro. E IBM es eso. IBM, mi última frase, si querés te lo voy a decir, o sea, IBM empezó vendiendo balanzas. Y cuando en la crisis del 30, todo el mundo despedía gente, todas las empresas en Estados Unidos despedían gente, Watson, y a IBM, que fue su fundador, contrataba gente. ¿Para qué? Para crear la máquina tabuladora de las tarjetas. Muchos se las van a recordar, eso de la tarjeta grabo verificadora. ¿Qué resultó? Terminó la crisis del 30. ¿Y qué surgió en Estados Unidos? El número de social, ¿cómo se llama esto? Bueno, de razón social no se llama, pero que cada persona tiene que tener para que sea identificable. ¿Con qué se podía leer eso? Solo con máquinas y tarjetas grabo verificadoras. ¿Quién era el único que los tenía? Watson. IBM había hecho durante no sé cuántos años y pudo proveer a toda la industria de todo eso. O sea, digo, ya desde ese entonces IBM veía el futuro. E IBM se preparaba con anticipación para el futuro. Entonces, cuando nosotros este año contamos a los clientes y contamos a la prensa que anunciábamos el chip Power 10, ya lo que estábamos diciendo es, ya tenemos el chip, estamos trabajando en la máquina, vamos una vez más a cumplir con lo que comprometimos. Pero por cierto, siempre adelantados, siempre el futuro para nosotros es el presente. Entonces, creo que eso es lo importante. Y por favor, siempre busquen cualquier pregunta, cualquier duda, pueden buscar a cualquier persona, sea de nuestros asociados de negocios, sea de nuestro team de Perú, a mí misma, y lo repito una vez más, diaslau@ar.ibm.com. Todas las personas que me conocen saben que yo respondo. Si no es en el día, respondo en 2 días, pero nunca me demoro más de responder en 2 días. O sea, pero búsquennos, estamos acá para ayudarlos. Es un momento difícil, los queremos acompañar, queremos estar al lado de ustedes, quizás no porque vamos a hacer un negocio, pero sí para contarles lo que pueden hacer en el futuro. Y en ese futuro también vamos a estar con ustedes. Así que gracias a todos, gracias por este rato de compartir con nosotros. Mónica, gracias por ayudarme moderando toda esta conversación y gracias a todos los que están ahora con nosotros y estuvieron durante toda esta charla. Y de vuelta, no se queden con ninguna duda, es preferible la pregunta a la duda. Totalmente. Miramos a ese futuro juntos, María Laura. Ahí dejamos todos los mensajes y, por supuesto, que se pongan en contacto para cualquier duda. Eso es lo más importante, que no se quede nada en el tintero. Muchas gracias de nuevo a ti y a todos los que nos han acompañado. Damos las gracias, de verdad, a los asistentes por habernos acompañado en este evento virtual. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos muy pronto. Hasta luego.